Cuando era joven, nuestro invitado quiso hacer la revolución y entendió que lo primero era confundir al enemigo y para ello decidió cambiarle la cartografía de las calles a su barrio. Marx iba a ser un principiante. Tuvo varias reuniones con un amigo que tenía mucho tiempo libre porque tenía poliomielitis y mala leche. Y le habían regalado un aparato donde le dabas vuelta a una rueda que tenía un alfabeto y salían nombres troquelados. Además, en una tira adhesiva. Tras muchas reuniones en un sótano, desde donde se veía el mal cotidiano, desecharon la idea porque necesitaban una máquina enorme y solo las vendían en Alemania. Aquella rueda de letras que producía palabras le cautivó. Y entonces apuntó a un taller literario de izquierdas, pero cuando llegó se habían hecho de derechas, porque era 18 de Brumario o martes. Decidió quedarse convencido de que aquello había sido un golpe de suerte, porque para escribir de izquierdas pues tenías que ser de derechas. Pero la mala suerte no le abandonó, porque aquella conversión era solo una tapadera. Como la revolución no cuajaba, pues buscó otros rumbos que le llevaban casi siempre al mismo sótano. Yo juraría haberle visto un día en una librería, después de mirar escondido detrás de un estante a todos lados, cómo cambió de lugar sus propios libros, alejándolos de narrativa en español. A unos los puso en la zona de autoayuda, otros en la sección de manuales de geometría fractal y otros en la sección del gato de Schrödinger. Poco después falleció Hawkins, pero nadie ha relacionado los hechos. Un día miró a un presidente desde abajo y poco después tuvo que depilarse las cejas, en verdad solo una. Hay ahora mismo una serie alemana que tiene lugar en Berlín. El mundo se desdobla en dos, no se sabe por qué. Y en uno de los lados hay muchos asesinos a sueldo que van al otro lado a matar la asistencia burocrática de su propio yo. Aunque al final siempre les da un poquito de pena. Nuestro invitado hoy está allí buscando la máquina grande de troquelar para cambiar los nombres de las calles. Pero su otro yo está aquí esta noche en la frontera. Buenas noches y bienvenido, Juan José Millás. Buenas noches, Juan Carlos. Bien hallado. Que nadie duerma. Dicen que dormir es de perdedores. ¿Ah, sí? Sí, lo dicen. Entonces yo tengo un éxito bárbaro porque padezco insomnio desde hace mucho tiempo. No, yo creo que dormir está bien porque además es que no dormir es muy desquiciante. ¿Sabes qué pasa? Que dicen que, utilizando a Marx, que había dos espacios que el capitalismo no había llegado. Uno era el campo, y por ese famoso cuadro donde hay una fábrica con luces de candiles, ¿no? Entrar en la naturaleza era complicado porque venía la noche, ¿no? Y la noche era precisamente el otro elemento donde no podían construirlo, pero ahora ya la noche es un ámbito del capital igual que el campo. Bueno, un ámbito del capital no es todo. Quiero decir que esto es... lo que pasa es que no vemos del mismo modo que los peces no ven en agua, ¿no? Pero vivimos esa en la atmósfera en la que vivimos. Igual has escuchado las expresiones a 24/7. Son 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Como diciendo... Sí. Pero en fin, es lo que nos ha tocado vivir. Para la gente de mi edad es un final de fiesta espantoso, porque claro, nosotros hubo un momento en que pareció que el mundo estaba acabado, ¿no? Y en fin, la verdad es que a veces yo pienso que valía la pena haberse muerto un poco antes de 2008, ¿no? Ya. Porque claro, 2008, esta mañana me decía una periodista en casa, me decía que si habíamos superado la crisis, y yo digo, es que seguimos llamando crisis a lo que es un cambio de modelo. Ha cambiado de modelo, esto, claro. ¿No? Las crisis se pasan, tardan más o menos, pero se pasan. Pero aquí hay un cambio de modelo absolutamente consciente, cuyo espejo es Latinoamérica. Nos estamos latinoamericanizando, ¿no? En sociedades donde hay una clase alta, riquísima, exageradamente rica, muy pequeña, una clase media enfraquecida y siempre con la amenaza de ser miedo, lanzada, ¿no? De caer. ¿Verdad? Y esto es un cambio de modelo consciente y que se puede hacer porque no hay nada enfrente que lo impida. Sobre todo, no es que no haya fuerzas políticas que lo impidan, es que ni siquiera hay discurso, ¿no? Que lo impida. Yo creo que si fuéramos malos seguramente no hubiéramos sobrevivido históricamente porque nos habíamos destrozado. Entonces, si no somos malos y hay tantas cosas rotas, ¿qué pasa? ¿Que somos tontos? Bueno, la historia del ser humano es muy complicada, ¿eh? Y el ser humano es un bicho que sobrevive a todo, ¿no?
Yo acabo de leer un libro muy interesante de un antropólogo judío que está haciendo Harari, que está haciendo un bestseller mundial, ¿no? Además, es curioso porque un libro de una historia del mundo, una historia que lleva 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, pero es que explica muy bien de dónde venimos, ¿no? Porque a veces parece que venimos de antes de ayer, no, venimos venimos del canibalismo, ¿no? Y ha costado mucho construirnos. En esa reflexión tú parece que siempre estás huyendo. Recuerdo que en tiempos de Franco en las pesetas ponía eso de España una grande y libre y se decía, claro, una porque si hubiera otra todos irían a la otra, ¿no? Tú parece que estás siempre queriéndote ir a otro lado. Sí. Pues no sé. Bueno, yo de pequeño yo pensaba que lo más que se podía hacer en la vida era extranjero, ¿no? Era un sentimiento muy general, no era solo mío, ¿no? Y de manera que sí pensé en irme seriamente, pero no me fui, me quedé, pero me voy de otro modo, ¿no? Me voy escribiendo, me voy con la fantasía, me voy con la imaginación, ¿no? Que es un modo también de no estar. A veces tengo la sensación de que eres puericultor de ti mismo, ¿no? Estás como cuidando al niño que fuiste, como si allí hubiera ocurrido algo que tienes que resguardar de las amenazas de fuera. Bueno, lo que ocurre en la infancia pues marca mucho para el resto de la vida, ¿no? Pero yo creo que esa etapa la tengo elaborada. Escribir te ayuda mucho a elaborar estas cosas, ¿no? Yo escribí una novela autobiográfica que se titulaba El Mundo y yo creo que Yo he de reconocer que es casi lo que más me gusta. Sí, pues eso me sirvió mucho para olvidarme de ese niño, ¿no? A mí la expresión esa del niño que llevamos dentro me parece un poco cursi, sobre todo, ¿no? Lo que pasa es que a medida que uno se hace mayor regresa en cierto modo a esas etapas, ¿no? Hay los diarios de Cheever, que es una lectura fantástica, empiezan diciendo, porque son diarios de madurez, empiezan diciendo: en la madurez hay misterio, hay confusión. Es una frase magnífica, pero es una frase que se podría decir de la adolescencia o de la infancia también, ¿no? Un diario de un adolescente podría empezar de este modo, podría empezar diciendo: en la adolescencia hay misterio, hay confusión, ¿no? Y en ese sentido... Es una frase como para ganársela a alguien en una timba. Sí, ¿verdad? Para ponérsela a una novela. En ese sentido, el viejo y el niño, el viejo y el adolescente tienen muchos rasgos comunes, ¿no? A medida que te vas haciendo mayor, en alguna medida te vas haciendo adolescente y niño también. Estaba pensando que ahora los abuelos están en la calle porque creen que les han robado. Y a veces he tenido la sensación leyéndote que te habían robado el mes de abril, el de mayo, el de junio, el de julio, el de agosto, ¿no? Como que hay alguien que te ha usurpado cosas. Mira, que te enfadas. A nosotros nos robaron muchas cosas. Date cuenta que cuando murió Franco yo ya tenía 30 años. Pero observada con perspectiva nuestra vida, hemos sido afortunados porque al final hemos podido trabajar en cosas que nos interesaban, hemos podido construirnos una vida, tenemos una casa, esto que me parece tan mal al gobernador del Banco de España, ¿no? Y sin embargo, si piensas en el futuro de los que nos van a seguir, es un futuro que no está nada claro, ¿no? Es decir, que visto con perspectiva, nosotros hemos vivido unos momentos de muchísima excitación intelectual y política, en los años que siguieron a la muerte de Franco. Esos años fueron, tanto en lo profesional como en lo personal, muy excitantes porque todos los días conquistábamos algo, ¿no? Luego, por otra parte, nosotros éramos chicos de barrio y eso quiere decir que teníamos muchos recursos. Me consta. El barrio te daba... Claro, pero sin embargo a nuestros hijos los hemos educado en la bondad. Nuestros hijos son bondadosos, son gente buena y en ese sentido son gente con menos recursos que nosotros, porque el barrio te da muchísimas armas, te da muchísimas salidas, muchísimas picardías, ¿no?
Y por eso te digo que, pese a que nosotros nos quitaron muchas cosas, porque nacimos en una España deprimida, fíjate tú, una España, yo nací en el 46, fíjate tú, una España de los años 50. Además, yo me trasladé con 6 años de Valencia a Madrid y fue un cambio de paisaje atroz, ¿no? En aquel momento la prosperidad era... Claro, fue un cambio del Mediterráneo, de la luz, de la playa, del mar, a una ciudad mesetaria donde hacía un frío espantoso y nos fuimos a vivir a la prosperidad, a la calle Canillas, que era un barrio, era un suburbio, o sea, yo digo que en mi calle terminaba la realidad, y es verdad, porque más allá no había nada, ¿no? Y vemos hoy la Prospe. Sí, ahí está en Mercado. Sí, ahora es un barrio, siempre fue un barrio con mucho carácter, ¿eh? En Wyoming vivía también, hay mucha gente que vivía en este... ¿Y el Rocola? En este barrio, en Rocola, sí. Mira, está en la calle de Canillas, efectivamente. Y era un barrio de casas bajas, claro, ahora todo esto se ha edificado. Bueno, te quiero decir, y era muy hostil todo, yo recuerdo los Sabañones, por ejemplo, ¿no? El frío, los Sabañones. Pero insisto en que, observado con perspectiva, luego hemos tenido la oportunidad de crecer y de hacernos, ¿no? Yo no estoy seguro de que nuestros hijos tengan esa oportunidad, ¿no? Hay un elemento de optimismo y es que, como di clase a gente joven, esta mañana he estado en la Rey Juan Carlos con una charla, había 300 estudiantes, ¿no? Que han estado aguantando estoicamente 3 horas de charla, porque yo creo que ellos identifican cuando les están engañando y cuando no les están engañando. Y esos muchachos, que es verdad que llegan entre algodones, ¿no? Tienen una capacidad de aprender que yo creo que no teníamos nosotros. Creo que tienen, es verdad, no tienen esas escamas, ¿no? Esas cicatrices de los que han tenido barrio, ¿no? Y se han tenido que hacer el patinete con los rodamientos aquellos, ¿no? Y se han caído y se han hecho daño en las rodillas, pero creo que tienen una capacidad de entender el mundo que a mí me sorprende y me hace ser optimista. De entenderlo y de cambiarlo, ¿tú crees que tienen esa capacidad también? Sí, porque tienen el umbral de intolerancia, lo tienen más bajo que nosotros. Sí. Yo no estoy seguro, no sé, ojalá, porque fíjate, el 15M fue un movimiento, yo fui muchas veces por allí, entre otras cosas porque hice cosas para la radio, y era gente excesivamente bondadosa. Cuando se da esa imagen del 15M, de radicales, no, eran socialdemócratas, eran hijos de las clases medias y de las clases trabajadoras que habían podido en los últimos años meterse en una hipoteca, comprarse un piso modesto, tal, y se ven patear la escalera, ¿no? Cuando estaban subiendo. Y aquello lo asumió el sistema y desapareció. Quiero decir, del 15M queda muy poco. Entonces yo veo, cuando veo a estos jóvenes en la universidad, pienso, ¿cómo piensan en su futuro? Tú lo sabes mejor que yo, ¿no? ¿Cómo piensan en su futuro? Pues yo les veo, te digo, les veo con reclamaciones que todavía es verdad que no saben cómo las van a construir, claro, pero las tienen. No quieren tener unos trabajos como los de sus padres, es decir, que reclaman, ¿no?, una mayor dignidad laboral, no están dispuestos, ¿no?, a aguantar determinadas cuestiones, son menos tolerantes con la opresión. ¿Y cómo van a vehicular claro, eso está abierto. Todo eso? Claro, eso está abierto. Pero de momento en España, yo también, o sea, ¿quién nos hubiera dicho hace 5 años que íbamos a ver a la infanta en el banquillo, a Urdangarín a punto de entrar en la cárcel? Bueno, es que a la infanta la hemos visto en el banquillo porque había serios indicios de que había delinquido. Urdangarín, quiero decir que lo escandaloso sería... Como si hubiera sido la primera vez que los Borbones en la historia de España han tenido comportamientos reprobables. Bueno, escandaloso habría sido lo contrario. Si ha habido comportamientos, es verdad que la monarquía se ha protegido mucho, en fin, durante los años de la transición, pero se protegió todo mucho porque hubo un pacto. Quiero decir, mucha gente que debería haber ido a la cárcel no fue, ¿no? Porque hubo un pacto. Yo en aquella época, tú sabes que había 2 posiciones, que era la de
había dos posiciones, a ver si me vienen ahora los términos que usábamos, ¿no? Era, en fin, el cambio... O la ruptura y la reforma, ¿no? La ruptura y la reforma, no me venía, ¿no? Yo era partidario de la ruptura. Bueno, se hizo la reforma y seguramente, visto con perspectiva, no se pudo hacer de otro modo. Bueno, pero en fin, esos años pasaron. Hablaba Vázquez Montalbán. La situación de la monarquía en estos momentos no es la de la monarquía del 23F, de los años posteriores, porque ellos saben que se tienen que ganar el puesto cada día. Es decir, que a mí no me parece que eso sea un gran cambio. A mí me parece que lo escandaloso habría sido porque ahora hay sistemas de control, ahora ya no están tan protegidos, tampoco hay esa complicidad, porque no se piensa que necesariamente la monarquía sea un elemento estabilizador, pero en su momento lo fue, ¿no? En fin. Yo me atrevería a decir que creo que los jóvenes tienen menos miedo que sus padres y que sus abuelos, y eso me parece que es positivo. Tienen menos interiorizado, ¿no? No, ese castigo y ese miedo. Menos miedo seguro. Menos miedo seguro eso porque no es poco, nosotros hemos nacido en una atmósfera de miedo y hemos crecido en una atmósfera de miedo y hemos ido a colegios donde nos metían miedo y el miedo estaba... Pero también había anticuerpos que nos defendían de ese miedo, ¿no? Hay algo que lo planteas en tu última novela, en que nadie duerma, ¿no? Que me recordaba algo que plantea Boaventura de Sousa Santos, que dice que nos están condenando al presente, ¿no? Porque en el pasado no hay nada interesante, porque el pasado es algo que pertenece a un mundo sobrepasado, ¿no? Y en el futuro tampoco hay que preocuparse porque, como viene determinado tecnológicamente, y de alguna manera dice, vive en el presente, y en ese presente en el que tú vas a vivir, lo que toca simplemente es que los algoritmos te dicten la vida, ¿no? Y que con un algoritmo de Google selecciona las noticias, pues bueno, que un algoritmo le seleccione qué va a hacer a la protagonista de la novela. Mira, hay una filósofa catalana, se llama Marina Garcés, que es muy interesante y que ha escrito un libro cuyo título no recordaré ahora, la ilustración, no recuerdo ahora, que explica muy bien esto que tú dices del presente. O sea, nos han condenado a vivir en un presente porque el futuro ha desaparecido. Es decir, la imagen que tendrán tus alumnos es que no tienen futuro, porque el futuro es trabajos precarios, etcétera, ¿no? Pero además, esa sensación de que nos han arrebatado el futuro, a esa sensación se une una sensación de acabamiento, es decir, se están acabando los recursos naturales, es decir... la amenaza de guerra es más fuerte, el cambio climático, es decir, que a la situación política en la que estamos entrando se une una sensación de acabamiento general, ¿no? Y a esto va a haber que hacer frente también, porque esa es una mirada muy pesimista sobre es muy realista por un lado, pero muy pesimista por otro. Lo que pasa es que el ser humano no somos pesimistas, es que si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿no? En todo caso podemos ser, como dice Tamayo, pesimistas esperanzados, ¿no? Porque es que si no, el pesimismo nos llevaría a la autodestrucción, ¿no? Sí, indudablemente siempre se sobrevive a las peores situaciones. Yo pienso cómo debió ser. Nosotros hemos sido, por ejemplo, la primera generación que no hemos conocido una guerra. Bueno, claro. Esto es verdad. Yo pienso con frecuencia cómo debió ser la sensación de acabamiento de nuestros padres o la situación de quienes conocieron la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Ese pesimismo de autores como Golding, ¿no? En El Señor de las Moscas. Siempre hemos estado mal, ¿no? Pero también siempre hemos demostrado una capacidad de supervivencia enorme. Yo frente a lo que estoy expectante es a por dónde vamos a encontrar la salida para sobrevivir, pero para sobrevivir no solamente desde el punto de vista de la economía, sino también desde el punto de vista moral, ¿no?
Ahí es verdad que hay algunos autores, ¿no? como Pinker, que plantean que es verdad que no hemos estado nunca mejor en la historia de la humanidad en cuanto a tasas de alfabetización, de pobreza, de conocimiento, y sin embargo es verdad que hay un pesimismo, ¿no? Claro, histórico. pero es que las conquistas hechas se dan por dadas, ¿no? Y nosotros ya habíamos conquistado muchas cosas. Entonces, claro, no van a comparar, en fin, claro, uno parte desde con el medievo, lo que parte desde lo que ha conquistado. Y la verdad es que nosotros habíamos llegado a un punto en el que un minorista se consideraba que era un pordiosero y ahora un minorista es un privilegiado, ¿no? Claro, es verdad que por eso es tan importante la memoria, ¿no? Es muy fascinante ver, por ejemplo, cómo en México está desapareciendo la historia de los currículum de los colegios, ¿no? Y de manera que lo que te pasa no lo puedes comparar, ¿no? Y eso de alguna manera te deja... Y decías antes, desarmado. perdona, que hablabas antes de los algoritmos. Pues supongo que te ha sugerido que mi personaje... bueno, ahora mismo las grandes decisiones las toman los algoritmos. Acaba de aparecer un libro muy interesante en Capitán Swing que se llama... del Big Data, ¿no? Sí, las matemáticas como arma de destrucción masiva, ¿no? Que es de una matemática americana, se llama Cathy O'Neil, y es un libro interesantísimo porque primero explica muy bien lo que es un algoritmo, que en general no se sabe, porque el término hasta antes de ayer, era un término de la jerga matemática, de la jerga aritmética, y de repente ha saltado a la vida cotidiana. Claro. Todo el mundo habla de algoritmos. Bueno, explica muy bien cómo el algoritmo, por un lado, representa la realidad, pero por otro lado la empeora, porque el que hace el algoritmo proyecta todos sus prejuicios en él, ¿no? Esta mañana le decía a los estudiantes de la Carlos III, como vea a alguien vendiendo libros de Rosa Luxemburgo y Lenin en la puerta, les pateo el trasero. Creo que estáis leyendo libros de Big Data, de robotización de la economía. También tenéis que leer a Lenin, ¿no? Y también tenéis que leer a Rosa Luxemburgo, pero cuidado porque es que nos están organizando el mundo, ¿no? Bueno, con esta sobreabundancia de información que está también detrás en tu novela, ¿no? Es decir, que tu novela también viene a cuento por esto. Es una informática que sufre la crisis, recibe una indemnización y tiene que buscarse la vida, y de repente dice, bueno, pues un taxi puede ser una buena solución, e interactúa, ¿no? Obtiene información que la tiene también Mark Zuckerberg. Bueno, efectivamente el taxi es una profesión de aluvión, porque va mucha gente que ha perdido el trabajo, ¿no? Y el taxista lo que hace en realidad es comprar un puesto de trabajo. Cuando compra la licencia se hipoteca para comprar un puesto de trabajo. Y lo que pasa es que desde el taxi era relativamente fácil dar una perspectiva de la realidad, ¿no? En una gran ciudad como Madrid. Madrid es una de las protagonistas del libro, ¿no? Y entonces desde esta mujer, que es una mujer yo creo que muy potente, ¿no? Se nos va dando una visión del mundo en el que vivimos, ¿no? A través de los pasajeros que entran, a través de la propia ciudad. Me ha llamado la atención el estilo. Me ha recordado al primer Eduardo Mendoza del Misterio de la Cripta Embrujada. Es decir, me ha dado la sensación de que en la propia escritura estabas tomando cierta distancia de lo que estabas contando. Es decir, así como en otras novelas te he visto como más metido, no más comprometido, aquí te he visto como... Me ha dado esa sensación, ¿no? Como que eres más un observador. Bueno, no confundamos al escritor con el narrador, ¿no? Este es un narrador distante, efectivamente, la voz narradora es distante, porque la voz narradora no pretende tener protagonismo, pretende que el protagonismo lo tenga este personaje, esta mujer que se dedica Lucía. al taxi, ¿no? Entonces eso es una cuestión que en cada relato tienes que medir muy bien, ¿no? ¿Qué papel le das al narrador? Porque el narrador puede estar más cerca, puede estar más lejos, puede ser más frío, puede implicarse más, ¿no? Y yo quería que este narrador fuera un narrador que no quitara protagonismo al personaje.
Me ha llamado la atención, me acabo de acordar ahora que un elemento determinante de la novela es algo que pasa detrás de un tabique, ¿no? Siempre detrás de lo que los demás no ven. Por eso tu lugar es aquí en la frontera. Es que la frontera es donde pasan las cosas, ¿no? Entonces hay un tabique, no se sabe qué va a ocurrir detrás, hay una música, ¿no? Y eso de alguna manera determina el comportamiento de ella. Sí, efectivamente, esta mujer escucha azarosamente a través de un tabique una música que es en aria Nessun Dorma, que nadie duerma, de Puccini, ¿no? Y ella es una mujer a la que no le gusta la ópera, es más, la ópera me pone nerviosa, pero sin embargo cuando la escucho a través de un tabique me gusta. Bueno, este es un dato autobiográfico, yo lo he proyectado sobre este personaje porque a mí me ocurre esto, ¿no? A mí no me gusta la ópera, pero cuando la pone mi vecino, que es muy aficionado a la ópera, me llega al tuétano, ¿no? Y esto es muy misterioso, porque hay cosas que nos tienen que llegar de otra instancia para que nos conmuevan. A mí no me gusta mucho el son y cuando mi vecino pone Despacito lo asesinaría. bueno, yo en general a mí la música me tiene que coger a traición, ¿no? Es decir, si yo llego a la cocina, pongo la radio y en ese momento está cantando Chavela Vargas, me muero. Ahora, llego a mi estudio y digo, voy a entrar en YouTube y voy a poner una canción de Chavela Vargas. Pues no. Ayer escuché en la radio, estaba cantando Chavela Vargas, qué canción era fantástica, no me acuerdo. Y me morí. Esto es para mí. La voy a poner. Si la pongo yo a los 2 minutos la quito porque me pongo nervioso. Necesito que venga de otro sitio. Es como que no te puedes hacer cosquillas a ti mismo. Algo así, sí. Está bien visto. Oye, me ha preguntado una amiga que dile que le ha hecho a mi jazz la palabra antonomasia. ¿A ti qué te ha hecho la palabra antonomasia? No, es que es una palabra que en una época de la radio y también la utilizaba mucho como broma, ¿no? Decía, esto es por antonomasia. Pero entre paréntesis solo poner significa lo que signifique antonomasia, porque tú haces una encuesta, es una palabra que se usa mucho, pero si tú haces una encuesta entre tus alumnos, hazlo mañana, preguntan, ¿qué significa antonomasia? Verás que muy pocos saben lo que... Pueden decir cualquier barbaridad. Oye, ¿hay palabras que tienen que salir urgentemente ya del diccionario de la Real Academia? Pues no, la verdad es que yo no me dedico, no sé, seguramente salir, no, yo creo que tendrán que entrar, pero salir, ¿cuál, al ostracismo? ¿Cuál, por ejemplo? No, seguramente las que tienen que salir ya no se usan. Hay algunos que plantean definiciones, ¿no? Jueza, mujer del juez, y oiga, no me jodas. Bueno, no, claro, naturalmente ese tipo de cosas yo creo que se van corrigiendo, afortunadamente, ¿no? Tengo un compañero, Juanjo, historiador Pablo Sánchez León, que estudió la evolución de la definición de la palabra pueblo en los últimos diccionarios del siglo XVIII, XIX y XX. Era fascinante, ¿no? Claro, porque va cambiando. Claro. Y en esas definiciones, ¿no? Como también vas viendo cuál es la realidad política del país. Bueno, es que el significado se desliza por debajo del significante, ¿no? Por debajo de... Claro. Y esto pasa con todas... Y claro, hay palabras cuyo significado hace 100 años era uno y hoy es otro completamente distinto. No sé si has escuchado que ha habido un grupo de mujeres. Estoy preocupado porque con la ley Mordaza, como todo es terrorismo, pues están en riesgo, ¿no? Y bueno, han pedido la disolución de la Real Academia. Vamos a escucharlas. Como señoras de bien que somos, como lectoras, escritoras y mujeres que no se callan, queremos informar al pueblo español que estamos hasta el coño de que los diccionarios nos insulten, las enciclopedias no nos nombren, de los cipotudos de todos los domingos y de los señores que se aferran a los sillones en general. Hace ya 3 siglos que la RAE nos viene ninguneando, malnombrando, silenciando. Bajo ese lema suyo de limpiar y dar buen brillo al idioma, se ha justificado el empeño de tenernos a nosotras haciendo lo mismo, pero con los muebles. Y hasta aquí hemos llegado. Porque muchas de las compañeras de la lucha, por decir lo que nos da la gana, se han quedado fuera de esta sacrosanta institución. Esto, no conocía esto. ¿Esto es una broma vuestra o...? No, esto... Dios nos libre. No les señales. No, es que no había visto. No tiene... Ahí han colgado las redes
tiene gracia. quejándose porque dicen que los sillones de la academia son hombres viejos, mayores, blancos, cipotudos. Bueno, que sean viejos, bueno, ya sabes que en la juventud se arregla con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que la academia sí está haciendo, está haciendo un esfuerzo porque claro, la situación de machismo en la academia ha sido de tan calibre que es que hasta hace nada no había ninguna mujer, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Y el caso de María Moliner es sangrante, que María Moliner no entrara en la academia. En ese diccionario tan espectacular, ¿no? Con esa obra, que es una obra monumental. Y entonces, como tantas instituciones, pues, en fin, están intentando arreglarlo lo mejor que pueden, pero claro, no se mueren al ritmo sí. que deberían para ser sustituidos por mujeres, ¿no? Valle Inclán no tenía una gran opinión de los académicos de la lengua. Decía, esos cabrones de la academia, decía. Ya, sí. Oye, Valle Inclán, si escribiera Luces de Bohemia hoy, yo creo que lo encarcelarían, ¿no? Pues seguramente porque Citaba a Maura, en este a Benito retroceso, Pérez Galdós y tal, citaba autores que dirían... En este retroceso que decíamos, del que hablábamos antes, ¿no? de la pérdida de derechos que teníamos ya consolidados, una de las cosas en las que estamos retrocediendo es la libertad de expresión. Tú como escritor, cuando te sientas a escribir, ¿tienes alguna prudencia? Yo no, francamente, o creo que no, porque claro, de la censura se va muy fácil hacia la autocensura. Quiero decir que desde la censura se va hacia la autocensura de modo inconsciente. Yo, desde luego, no soy consciente de... Tampoco cuando escribes en prensa. Tampoco cuando escribo en prensa, ¿no? Pero no sería raro que mucha gente empezara a pensar, bueno, pues, ¿para qué me voy a meter en este lío? Yo te aseguro que a mí me lo dicen. Oye, he visto un chico que han ido a detener... Por decir los borbones a los tiburones. Pues, bueno, pero es que creo... No sé han ido a si detener verdad, a su casa. Creo que se han presentado 6 coches de la policía, lo han esposado. Claro, esto es escandaloso, claro. Es un retroceso enorme. Entonces, quiero decir, es posible... O sea, la censura más eficaz es la autocensura, porque ahí ya no tienes que hacer nada. Entonces es posible que en un momento determinado uno vaya a escribir y diga... cuidado, pero ya digo que ni siquiera tiene por qué ser un mecanismo consciente. Yo, desde luego, no soy consciente de llevar cuidado, ¿no? Oye, ese tránsito entre la literatura y el periodismo y la literatura... A mí me gusta mucho porque son dos territorios que se complementan, ¿no? Yo voy de uno a otro con mucha comodidad y además... cada uno enriquece a otro, es decir, que yo los hallazgos de mi periodismo los llevo a mi literatura y los de mi literatura a mi periodismo. Yo lo que no soportaría es dedicarme a una cosa nada más, es decir, si yo me levantara de la cama y lo único que tuviera que hacer es escribir la novela que tengo entre manos, me volvería a meter en la cama, porque el día es muy largo. Y yo, cuando estoy trabajando en una novela, puedo trabajar en ella 2, 3 horas, pero luego me canso y no tengo que dejar ya para el día siguiente. ¿Y qué haces el resto del día, no? Entonces, y el periodismo, curiosamente, a mí me ha permitido experimentar mucho. Esto parece una contradicción porque el periodismo es un medio de comunicación de masas y, por lo tanto, su vocación es la de llegar al máximo número de gente posible, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que los experimentos hay con gaseosa y, sin embargo, a mí se me ha permitido experimentar muchísimo. Claro. Hay algo que sí que he notado en este libro, que es como que viene de tus columnas, ¿no? Que siempre son tan contundentes. Hay algo de relato oral, ¿no? Hay algo de historias que las cuentas con cierta concisión, ¿no? Y que forma parte de una tradición que es menos escrita y que es más oral. ¿Está en este libro eso? Bueno, aquí lo que hay en este libro, que yo creo que es lo que tú has percibido, es que hay una especie de diálogo entre la novela y el cuento, ¿no? Y el cuento lo identificamos más como algo que viene de la tradición oral, ¿no? Y entonces sí hay esa dicotomía, sí hay ese juego entre novela y cuento, ¿no? Y quizá eso es lo que tú has percibido.
Viniste a mi casa a entrevistarme Sí. para la extinta revista Interview. Y cuando viniste a mi casa contaste los cepillos de dientes que había en mi baño. Y yo sabía que ibas a hacerlo, ¿no? Entonces escondí 3. Pero luego yo estaba convencido O sea, de vivía que... más gente de la que yo yo estaba creo. convencido de que tú ibas a saber que yo sabía que tú lo sabías y que iba a esconderlos. Y entonces lo que hice fue, compré 3 más y los coloqué para despistarte. Pero en verdad nadie sabe tanto de nosotros, como decíamos antes, como Facebook, a fuerza de dar likes. Claro, esto que comentábamos antes de Big Data y los algoritmos, ¿no? Todo eso se transforma en modelos matemáticos de manera que Telefónica sabe cuándo yo voy a desear cambiar de móvil. No cuándo lo voy a necesitar, sino cuándo lo voy a desear. Y en ese momento en el que lo empiece a desear, me empiezan a enviar publicidad. De hecho, ya me la están enviando porque lo han notado, ¿no? Claro. Esto es así. El Big Data. El Big Data es una cosa fascinante. Desde Sí, el punto vamos, de a mí vista me tiene teórico, absolutamente fascinado. Es fascinante. Pero tú que estás muy preocupado por la ansiedad, ¿esto nos la quita o nos la da? Bueno, todo esto produce mucha ansiedad, todas estas tecnologías, porque han desaparecido los tiempos que nosotros, pues tú eres más joven que yo, digo nosotros, pero en fin, los tiempos que nosotros llamamos muertos. Nosotros en nuestra vida teníamos muchos tiempos muertos, el momento en que estábamos esperando el autobús, por ejemplo. Ahora no hay tiempos muertos porque se está con el móvil, estás en Twitter o estás viendo las noticias, ¿no? A mí en las tardes, nosotros hablábamos mucho de las tardes muertas del verano en nuestra infancia, porque eran esas tardes eternas de agosto en las que estabas en el barrio y no tenías juguetes, ¿no? El único juguete era tu propio cuerpo, ¿no? Pues a mí esas tardes muertas me han dado mucha vida, ¿no? Yo les debo mucho al aburrimiento. La prosperidad, de alguna manera, parece que haya melancolía. Sí, yo creo que el aburrimiento es fundamental para el intelecto, ¿no? Porque el aburrimiento te obliga a imaginar, te obliga a pensar. Ahora el aburrimiento da pánico. Sí. Ahora ves a los padres que ven a su hijo de 8 años que se aburre 2 minutos y entra en angustia, ¿no? Y yo creo que el aburrimiento debería ser obligatorio, ¿no? La hora de la siesta es una hora perfecta para el aburrimiento. ¿Ves cómo dormir es de perdedores? Oye, ¿nos haces un relato con 4 palabras que yo te dé? Uy, yo repentizo muy mal, Juan Carlos. Con frontera, con huir, con río y con cepillo de dientes. Bueno, el cepillo de dientes trabaja en la frontera entre la cara y la calavera, ¿no? Porque los dientes forman parte de la calavera, ¿no? Y ahí entonces ya tenemos... Ya hemos usado 3 palabras por lo menos, ¿no? Y de eso hay que huir, porque me están diciendo que tenemos que huir de la frontera porque nos hemos comido el tiempo. Ya, pero Juanjo... lo bueno es que este espacio se convierta, si no es ya, en un espacio fronterizo. Estamos en ello. En las fronteras donde suceden las cosas. Donde hay que construir. Donde hay que construir. Por eso pensamos que el sitio que queremos aquí armar es una frontera. Coger lo mejor del sitio del que venimos y intentar sembrar lo mejor para el sitio al que vamos. Y a mí me da mucha alegría hacerlo con tus libros. Que nadie duerma, de Juan José Millás, la última novela, y los que lo conocéis ya lo sabéis, y los que no, echadle el diente, y si me permitís que os recomiende, por supuesto siempre la última, echadle el diente a El Mundo, que vais a encontrar este Madrid que tenemos que recuperar. Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la frontera. Ha sido un placer. Igualmente. Suerte. Muchas gracias. Y Lolo, como siempre, pues saca la artillería pesada para que cojáis fuerza y terminamos con este espacio feminista en un mundo que tiene que ser un poquito más feminista. Os dejamos con el tornillo Irantzu. Hasta la semana que viene, desobedientes. Gracias por estar con nosotros.